por este instante. Le doy gracias al buen Dios por permitirnos encontrarnos y a través de este medio vivir el domingo, vivir la palabra, vivir el encuentro con ella, el sentir que Jesús me habla y que nos llega al corazón. Acabamos de ver en el domingo pasado precisamente a Jesús mostrándonos esa invitación profundísima de yo quiero que estén unidos a mí, yo quiero que estén ligados a mí, yo quiero que ustedes vivan lo que es la comunión conmigo, vivan lo que es el amor íntimo entre los dos, que haya entre los, es decir, que se conecten de mí de tal manera que mi sangre corra por tu sangre, que mi espíritu corra por tu espíritu. O sea, es una cosa bellísima, es una cosa maravillosa. Uno podría decir, claro, es Dios haciéndome una transfusión constante, continua de su amor. Y dijo, en esa palabra, recuerden que sin mí nada pueden hacer, pero conmigo todo. Básicamente, eso es lo que está diciendo, nada pueden hacer sin mí. Es el sentido de vivir por el Espíritu de Dios, vivir por la gracia de Dios. Ahora vamos a entrar a este domingo sexto de Pascua, en el que seguimos todavía viviendo todas las maravillas del Espíritu, preparándonos para Pentecostés. Saben que estamos preparando el alma y el corazón para Pentecostés porque tú lo necesitas. Necesitamos la efusión del Espíritu para que la fuerza de lo alto llegue hacia nosotros, penetre en nosotros, nos dé alegría, nos dé convicción, nos dé entusiasmo, nos dé pues esas gracias y esas bendiciones que necesitamos. Entonces hay que pedir la fuerza del Espíritu porque si no, no podemos. Sin Espíritu no se puede nada. Y yo creo que es importante que lo entendamos. Es la importancia, poder comprender la importancia de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto es muy, 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 muy importante porque muchas veces nos olvidamos de ello y lastimosamente pues no dejamos que la fuerza, la gracia, el poder de Dios, de su divinidad, de su amor, de su ternura, de su bondad, impacte de una manera profunda en nuestras vidas y nos llene con todo su ser y con toda su alma. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles 10, 25, 26, 34 al 48. Vamos a ver ese momento tan especial de la vivencia de los apóstoles. Acuérdense que estamos viendo a los apóstoles en acción. El Evangelio de los Apóstoles es Hechos, el Evangelio de los Apóstoles. Luego vienen las cartas, pero prácticamente podríamos decir que es la continuidad de cómo la promesa de Jesús continuó dándose en la vida de ellos. Muy bien. Dice que cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuentro y postrándose le quiso rendir homenaje. Pedro lo levantó diciéndole, levántate, que soy un hombre como tú. Es la tentación, o sea, era la admiración tan impresionante que Cornelio tenía por Pedro. Esa admiración es mala, no. Admirar a las personas no es malo. Obviamente hay que saber reconocer que es Dios el que las hace grandes. Por eso es importante saber reconocer, como en los Hechos de los Apóstoles, este momento en que Pedro y Cornelio se encuentran, ver ese momento de admiración. ¿Se acuerdan de la Virgen María cuando se encuentra con Santa Isabel? Hay un momento de admiración. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Dice Isabel, tocada por el Espíritu Santo y como iluminada por la realidad, ella se da cuenta, wow, está llegando la mamá de Dios. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Es espectacular. Y nadie sabía. Lo que había pasado entre el ángel y María era secreto. A no ser que el ángel Gabriel se hubiera venido a contarle a Isabel, mire que le vamos a proponer a María. No creo. No creo que eso haya sido. O sea, así tampoco. El chisme angelical no creo que funcione de esa manera. Pero obviamente sí es importante, como el Espíritu Santo le revela a Isabel que María es la madre del Señor y por eso, wow, se exalta apenas la ve, se impresiona. Lo mismo le pasa a Cornelio cuando va a Pedro, vio al Papa. ¿Usted no se emociona cuando ve al Papa? Bueno, mucha gente me ha dicho en todos los países donde el Papa ha pasado, o cada uno de los papas, el Papa Francisco, Pablo VI, San Juan Pablo II, cada uno de ellos dice, en el momento en que yo vi al Papa me estremecí, se estremeció mi ser, me arrodillé, me puse a llorar, tantas situaciones tan bonitas. Bueno, Cornelio está frente a Pedro y Pedro le dice, bueno, levántate.
Pedro toma la palabra y dice, ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Esta es una proclamación de la universalidad del mensaje cristiano, del amor cristiano, de todo. El pueblo judío fue elegido para ser la base sobre la cual se construyera una historia para todo el mundo, para todo el mundo. Pero ese es el sentido importantísimo de tener en cuenta, porque ellos fueron los elegidos, fue elegida la tradición judía como historia de salvación, pero debemos tener en cuenta que ellos están abriendo al mundo. Es el momento en que se abren al mundo. Esto es, analícenlo como un negocito que comenzó lo más de bonito allí en el pueblo, comenzó en el pueblo y luego comenzó a crecer de ciudad en ciudad y luego se fue extendiendo más hasta que ya en todos los lugares del país había. Y entonces dijeron, vamos a otro país y vamos a otro país, y volvió una transnacional. Esto se volvió, pues así se volvió el cristianismo, se volvió algo inmenso. Y esto para los judíos era muy duro porque no les cabía en la cabeza que esto creciera absolutamente tanto. Y bueno, así creció. Dice Pedro, continúa. Todavía estaba hablando Pedro cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles de la circuncisión habían venido con Pedro. Se sorprendieron que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Entonces, mire, el Espíritu Santo vino de frente a todos. Fue el Espíritu Santo el que vino a hablarles. El Espíritu Santo descendió. Se derramó sobre los gentiles porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro añadió, claro, había una efusión ahí del Espíritu, imagínense, todo el mundo hablando en lenguas, todo el mundo alabando, todo el mundo bendiciendo, qué belleza, ¿no? La fuerza del Espíritu Santo manifestándose, eso me parece tan bonito, porque no estamos acostumbrados a verlo. ¿Qué hace falta para que eso vuelva a pasar? No sé, tal vez la disposición del pastor, los pastores, como Pedro, para que el buen Dios confirme la acción del Espíritu. ¿Por qué no hay más milagros? Bueno, no sé, tal vez de verdad falta, o vienen los fieles, o vienen en los pastores, tal vez algún elemento de disponibilidad total para que Dios actúe. Bueno, y entonces Pedro dijo, ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Claro, es la catequesis de la apertura. Mire, a nadie, Dios no rechaza a nadie, no hace excepción de personas, Dios viene para todos. ¿Le vamos a rechazar a alguien a quien el Espíritu se le manifiesta? ¿Le vamos a rechazar toda la plenitud del bautismo? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos unos días. En el nombre de Jesucristo los mandó bautizar. Esto tenía que estremecer a los judíos, ¿no? ¿En nombre de quién está bautizando? En el nombre de Jesucristo, aquel a quien mataron, de quien renegaron, ¡wow! Es impresionante, porque es la fuerza del poder de una palabra de vida, la fuerza del amor, la fuerza de la bendición, la fuerza de un sacramento, ¿no? Porque es Cristo el que ha venido a padecer con el hombre, a sufrir con el hombre, a morir como hombre para resucitar como Dios, hombre. Porque la dimensión de hombre no se pierde nunca, como Dios hombre. Entonces, ¿cómo abarca toda la realidad humana y cómo hace bello? Entonces, mire esta primera lectura de los Hechos de los Apóstoles de este domingo, pues precisamente viene a eso, a decirnos, mire, Dios no rechaza a nadie, a nadie, a nadie. Vengan de donde vengan, tengan la mentalidad que tengan, los criterios que tengan, Dios acepta a todo el mundo, se manifiesta en todo. Lo único que necesitan es que se abran a la acción del Espíritu Santo. Entonces yo pienso que es importante que nos abramos a la acción del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo penetre profundamente en nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo inspire nuestros corazones, nos llene de su amor. O sea, abrámonos, pero no rechacemos a nadie, por favor, no rechace a nadie. No se ponga a pelear por religión con nadie, porque a lo mejor algo que usted haga, diga, piense o actúe, eso convertirá a ese ser humano a Jesucristo y le dará la gracia de la plenitud de la fe que tal vez esa persona está buscando.